Oh, qué maravillas y misterios nos revela la Biblia. ¿Quién fue la esposa de Caín? ¿Existían más seres humanos aparte de Adán y Eva? Estas preguntas han desconcertado a muchos lectores a lo largo de los siglos. En este fascinante relato, nos embarcamos en un viaje a través de las Escrituras y la lógica divina para desentrañar estos enigmas. Prepárate para una revelación impactante. La Biblia, el libro sagrado que ha guiado a la humanidad durante milenios, nos relata la creación del primer hombre. Dios, con su poder infinito, creó a Adán del polvo de la tierra y le dio vida soplando en su nariz. Imagina el momento, el polvo de la tierra transformándose en carne y hueso, en un ser vivo, gracias al aliento divino. Luego, en un acto de suprema bondad y sabiduría, Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán y tomó una de sus costillas para formar a la primera mujer, Eva. ¡Qué maravilla! La primera pareja humana creada con amor y perfección. Dios los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Génesis 1:28. Con estas palabras les otorgó la capacidad de tener hijos y poblar el mundo con sus descendientes. Este mandato divino no solo era una instrucción, sino también una bendición, un llamado a llenar la tierra con la vida que Dios había creado. La Biblia nos enseña que todos los seres humanos provienen de Adán y Eva, los primeros y únicos padres de la humanidad. No hay evidencia bíblica de la existencia de otra raza de seres humanos. De hecho, las Escrituras afirman que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Hechos 17:26. Oh, la maravilla de saber que todos somos hermanos y compartimos el mismo origen y creador. Pero entonces, ¿quién fue la esposa de Caín? La respuesta puede sorprenderte. Era su hermana. Sí, has oído bien, su hermana. Todos los hijos de Adán y Eva se casaron entre sí con sus hermanos y hermanas. Esto puede sonar extraño e incluso repugnante para nosotros hoy en día, pero en aquel entonces era la única manera de cumplir el mandato divino de fructificar y multiplicar. En esos tiempos no existía ninguna ley que prohibiera el matrimonio entre parientes cercanos, ni había riesgo genético, ya que el ADN de Adán y Eva era perfecto y no tenía ninguna mutación ni defecto. La Biblia nos dice que Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas además de Caín y Abel. Por ejemplo, en Génesis 5:4 leemos que los días de Adán después que engendró a Set fueron 800 años, y engendró hijos e hijas. Caín y Abel, los primeros hijos de Adán y Eva, fueron testigos de la primera tragedia humana. Caín, consumido por los celos y la ira, cometió el primer asesinato de la historia al matar a su hermano Abel. Imaginen el dolor y la desolación en el corazón de Adán y Eva. Dios, en su justicia, castigó a Caín, haciéndolo vagar por la tierra, lejos de su presencia. Qué doloroso debe haber sido para Adán y Eva ver a su hijo convertirse en un asesino y ser desterrado. Caín se fue a vivir al país de Nod, al oriente de Edén, donde se casó con su hermana y tuvo un hijo llamado Enoc. Caín construyó una ciudad y le puso el nombre de su hijo, Génesis 4:17. De Caín descendieron muchos hombres malvados, como Lamec, el primer polígamo y segundo asesino de la historia, Génesis 4:19-24. Abel, por su parte, fue el primer mártir, asesinado por su fe y obediencia a Dios. Dios aceptó su ofrenda, pero rechazó la de Caín, porque Abel ofreció lo mejor de su rebaño, mientras que Caín ofreció lo que le sobraba de su cosecha. Abel fue recompensado con la vida eterna. ¡Qué recompensa tan grande por su fidelidad y obediencia! Adán y Eva, en medio de su dolor, tuvieron otro hijo varón al que llamaron Set, en lugar de Abel. Set significa puesto o designado, y fue el hijo escogido por Dios para continuar la línea de los justos. De Set descendió Noé, el hombre que se salvó del diluvio junto con su familia. Imagina la esperanza que debieron sentir al ver a Set crecer y prosperar. De Noé descendieron Abraham, Isaac y Jacob, los padres del pueblo de Israel. Y de Jacob descendió José, el esposo terrenal de María y padre adoptivo de Jesús, el Salvador del mundo. Génesis 4:25, 5:3, 32.
Mateo 1:16. A medida que la humanidad se multiplicaba, el pecado y la maldad se extendieron, afectando también la naturaleza humana. El ADN de los seres humanos se deterioró y comenzaron a aparecer mutaciones y defectos genéticos. Para proteger la salud y la santidad de su pueblo, Dios estableció leyes prohibiendo el incesto. Estas leyes se encuentran en el libro de Levítico, capítulo 18, donde Dios dice a Moisés: «Ninguno de vosotros se allegue a ninguno de su pariente cercano para descubrir su desnudez. Yo soy Jehová». Levítico 18:6. Dios enumera una serie de parientes con los que no se puede tener relaciones sexuales ni casarse, considerando estas acciones como abominaciones. Levítico 18:7-30. Aunque en tiempos posteriores el matrimonio entre parientes cercanos fue prohibido, encontramos en la Biblia ejemplos anteriores a esta prohibición. Abraham se casó con su media hermana Sara, Isaac con su prima Rebeca y Jacob con sus primas Lea y Raquel. Estos matrimonios no fueron considerados incesto porque ocurrieron antes de las leyes de Levítico. Sin embargo, hay ejemplos condenados por Dios. Lot tuvo relaciones con sus hijas y Judá con su nuera Tamar. Ambos actos fueron condenados y mostraron las graves consecuencias del pecado. Amnón violó a su hermana Tamar y Absalón vengó su honor matando a Amnón, desatando una guerra civil. ¿Por qué Dios permitió el incesto en los primeros tiempos y luego lo prohibió? La respuesta radica en la revelación progresiva de la palabra de Dios. Dios es eterno e inmutable, pero su revelación a la humanidad fue gradual, adaptándose a las circunstancias y necesidades de su pueblo en cada momento de la historia. Dios permitió el incesto inicialmente para que la humanidad pudiera multiplicarse, ya que el ADN de Adán y Eva era perfecto. Sin embargo, a medida que el pecado afectó la naturaleza humana, Dios estableció leyes para proteger a su pueblo. Dios no dejó a Caín sin protección ni esperanza. Le puso una señal para que nadie lo matara y le dijo: «Si alguno matare a Caín, 7 veces será vengado». Génesis 4:15. Aunque su descendencia fue malvada, también hubo destellos de civilización, como los primeros músicos, herreros y ganaderos. Caín, a pesar de su pecado, tuvo una descendencia que contribuyó a la civilización humana. Su hijo Enoc, a quien le puso el nombre de una ciudad, representa el comienzo de la urbanización. Lamec, uno de sus descendientes, es conocido no solo por su maldad, sino también por sus hijos Jabal, Rubal y Tubal-Caín, quienes fueron los primeros ganaderos, músicos y herreros, respectivamente. Génesis 4:20-22. A través de ellos, vemos cómo la civilización comenzó a florecer, incluso en medio de la maldad. De la línea de Set descendió Noé, un hombre justo en una generación corrupta. Dios, al ver la maldad de la humanidad, decidió enviar un diluvio para purificar la tierra. Pero en su infinita misericordia, eligió a Noé y a su familia para sobrevivir y comenzar de nuevo. Noé construyó un arca siguiendo las instrucciones de Dios, y junto a su familia y una pareja de cada especie de animales, sobrevivió al diluvio que duró 40 días y 40 noches. Génesis 7:12. Después del diluvio, Dios hizo un pacto con Noé, prometiendo nunca más destruir la tierra con agua. El arco iris se convirtió en el símbolo de este pacto, un recordatorio de la misericordia y fidelidad de Dios. Génesis 9:11-17. A medida que la humanidad se multiplicaba, el pecado y la maldad se extendieron, afectando también la naturaleza humana. El ADN de los seres humanos se deterioró y comenzaron a aparecer mutaciones y defectos genéticos. Para proteger la salud y la santidad de su pueblo, Dios estableció leyes prohibiendo el incesto. Estas leyes se encuentran en el libro de Levítico, capítulo 18, donde Dios dice a Moisés: «Ninguno de vosotros se allegue a ninguno de su pariente cercano para descubrir su desnudez. Yo soy Jehová». Levítico 18:6. Dios enumera una serie de parientes con los que no se puede tener relaciones sexuales ni casarse, considerando estas acciones como abominaciones. Levítico 18:7-30. Aunque en tiempos posteriores el matrimonio entre parientes cercanos fue prohibido, encontramos en la Biblia ejemplos anteriores a esta prohibición.
Abraham se casó con su media hermana Sara, Isaac con su prima Rebeca y Jacob con sus primas Lea y Raquel. Estos matrimonios no fueron considerados incesto porque ocurrieron antes de las leyes de Levítico. Sin embargo, hay ejemplos condenados por Dios. Lot tuvo relaciones con sus hijas y Judá con su nuera Tamar. Ambos actos fueron condenados y mostraron las graves consecuencias del pecado. Amnón violó a su hermana Tamar y Absalón vengó su honor matando a Amnón, desatando una guerra civil. ¿Por qué Dios permitió el incesto en los primeros tiempos y luego lo prohibió? La respuesta radica en la revelación progresiva de la palabra de Dios. Dios es eterno e inmutable, pero su revelación a la humanidad fue gradual, adaptándose a las circunstancias y necesidades de su pueblo en cada momento de la historia. Dios permitió el incesto inicialmente para que la humanidad pudiera multiplicarse, ya que el ADN de Adán y Eva era perfecto. Sin embargo, a medida que el pecado afectó la naturaleza humana, Dios estableció leyes para proteger a su pueblo. Dios no dejó a Caín sin protección ni esperanza. Le puso una señal para que nadie lo matara y le dijo: «Si alguno matare a Caín, 7 veces será vengado». Génesis 4:15. Aunque su descendencia fue malvada, también hubo destellos de civilización, como los primeros músicos, herreros y ganaderos. Aunque en tiempos posteriores el matrimonio entre parientes cercanos fue prohibido, encontramos en la Biblia ejemplos anteriores a esta prohibición. Abraham se casó con su media hermana Sara, Isaac con su prima Rebeca y Jacob con sus primas Lea y Raquel. Estos matrimonios no fueron considerados incesto porque ocurrieron antes de las leyes de Levítico. Sin embargo, hay ejemplos condenados por Dios. Lot tuvo relaciones con sus hijas y Judá con su nuera Tamar. Ambos actos fueron condenados y mostraron las graves consecuencias del pecado. Amnón violó a su hermana Tamar y Absalón vengó su honor matando a Amnón, desatando una guerra civil. ¿Por qué Dios permitió el incesto en los primeros tiempos y luego lo prohibió? La respuesta radica en la revelación progresiva de la palabra de Dios. Dios es eterno e inmutable, pero su revelación a la humanidad fue gradual, adaptándose a las circunstancias y necesidades de su pueblo en cada momento de la historia. Dios permitió el incesto inicialmente para que la humanidad pudiera multiplicarse, ya que el ADN de Adán y Eva era perfecto. Sin embargo, a medida que el pecado afectó la naturaleza humana, Dios estableció leyes para proteger a su pueblo. Dios no dejó a Caín sin protección ni esperanza. Le puso una señal para que nadie lo matara y le dijo: «Si alguno matare a Caín, 7 veces será vengado». Génesis 4:15. Aunque su descendencia fue malvada, también hubo destellos de civilización, como los primeros músicos, herreros y ganaderos. Caín, a pesar de su pecado, tuvo una descendencia que contribuyó a la civilización humana. Su hijo Enoc, a quien le puso el nombre de una ciudad, representa el comienzo de la urbanización. Lamec, uno de sus descendientes, es conocido no solo por su maldad, sino también por sus hijos Jabal, Jubal y Tubal-Caín, quienes fueron los primeros ganaderos, músicos y herreros, respectivamente. Génesis 4:20-22. A través de ellos vemos cómo la civilización comenzó a florecer, incluso en medio de la maldad. De la línea de Set descendió Noé, un hombre justo en una generación corrupta. Dios, al ver la maldad de la humanidad, decidió enviar un diluvio para purificar la tierra. Pero en su infinita misericordia eligió a Noé y a su familia para sobrevivir y comenzar de nuevo. Noé construyó un arca siguiendo las instrucciones de Dios, y junto a su familia y una pareja de cada especie de animales, sobrevivió al diluvio que duró 40 días y 40 noches. Génesis 7:12. Después del diluvio, Dios hizo un pacto con Noé, prometiendo nunca más destruir la tierra con agua. El arco iris se convirtió en el símbolo de este pacto, un recordatorio de la misericordia y fidelidad de Dios. Génesis 9:11-17. A medida que la humanidad se multiplicaba, el pecado y la maldad se extendieron, afectando también la naturaleza humana.
El ADN de los seres humanos se deterioró y comenzaron a aparecer mutaciones y defectos genéticos. Para proteger la salud y la santidad de su pueblo, Dios estableció leyes prohibiendo el incesto. Estas leyes se encuentran en el libro de Levítico, capítulo 18, donde Dios dice a Moisés: «Ninguno de vosotros se allegue a ninguno de su pariente cercano para descubrir su desnudez. Yo soy Jehová». Levítico 18, 6. Dios enumera una serie de parientes con los que no se puede tener relaciones sexuales ni casarse, considerando estas acciones como abominaciones. Levítico 18, 7, 30. Aunque en tiempos posteriores el matrimonio entre parientes cercanos fue prohibido, encontramos en la Biblia ejemplos anteriores a esta prohibición. Abraham se casó con su media hermana Sara, Isaac con su prima Rebeca y Jacob con sus primas Lea y Raquel. Estos matrimonios no fueron considerados incesto porque ocurrieron antes de las leyes de Levítico. Sin embargo, hay ejemplos condenados por Dios. Lot tuvo relaciones con sus hijas y Judá con su nuera Tamar. Ambos actos fueron condenados y mostraron las graves consecuencias del pecado. Amnón violó a su hermana Tamar y Absalón vengó su honor matando a Amnón, desatando una guerra civil. ¿Por qué Dios permitió el incesto en los primeros tiempos y luego lo prohibió? La respuesta radica en la revelación progresiva de la palabra de Dios. Dios es eterno e inmutable, pero su revelación a la humanidad fue gradual, adaptándose a las circunstancias y necesidades de su pueblo en cada momento de la historia. Dios permitió el incesto inicialmente para que la humanidad pudiera multiplicarse, ya que el ADN de Adán y Eva era perfecto. Sin embargo, a medida que el pecado afectó la naturaleza humana, Dios estableció leyes para proteger a su pueblo. Dios no dejó a Caín sin protección ni esperanza. Le puso una señal para que nadie lo matara y le dijo: «Si alguno matare a Caín, 7 veces será vengado». Génesis 4:15. Aunque su descendencia fue malvada, también hubo destellos de civilización, como los primeros músicos, herreros y ganaderos. En conclusión, la Biblia nos ofrece respuestas claras sobre la esposa de Caín y la descendencia de Adán y Eva. Todos los seres humanos provenimos de una sola raza, y aunque en los primeros tiempos no había prohibición para el matrimonio entre hermanos, esto cambió con el tiempo para proteger la salud y la santidad de la humanidad. La historia bíblica nos enseña sobre la progresiva revelación de Dios y su amor inmutable por su creación. Espero que este relato te haya proporcionado una comprensión más profunda y reveladora sobre estos fascinantes temas bíblicos. No olvides compartir tus comentarios, suscribirte, dar like y continuar explorando las maravillas de las Escrituras visitando nuestro canal Héroes de la Biblia. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.